Pasó la fecha 15 del torneo Clausura y hay mucho para comentar. Lo más trascendente, el triunfo de Newell's en cancha de Huracán que le permitió sellar su permanencia en primera después de varias semanas sufriendo respecto a ese tema. Y el empate de Central como local frente a San Lorenzo sin muchos matices para comentar, pero sí otra actuación más del equipo de Ariel Holland donde no pierde y ya más pensando en lo que está por venir para el canalla que en lo que resta de esta fase regular. Pero claro, comenzaremos hablando por lo que fue el triunfo de Newell's con la cantidad de cuestiones que hay que analizar en base a lo que se desprende de un triunfo necesario para la Lepra, necesario para su presente, pero también para su futuro. Arrancamos entonces una edición más de este blog de la fecha. Y nos toca empezar a hablar de lo que pasó el sábado en el Tomás Adolfo Ducó. El triunfo de Newell's, cuando más complicada se ponía su situación en una fecha que iba a ser trascendental, en una fecha que según cómo se desenvolviera podía significar que Newell's incluso llegue a la última fecha con chances serias, al menos de jugar un desempate y hasta incluso la posibilidad de descender de local, la última fecha que para colmo le va a tocar Racing, pero lo cierto es que Newell's ganó y desactivó cualquier tipo de especulación negativa, ganó el sábado. Los resultados de la fecha, sobre todo los del día domingo, significaron que tanto Newell's así como muchos otros equipos del fútbol argentino han mantenido la categoría a falta de una fecha. Una situación límite, una situación embarazosa, una situación incómoda, angustiante para los hinchas de Newell's, pero totalmente lógica, viendo cómo se había dado el año para Newell's, cómo había empezado, cómo se estaba desarrollando y cómo pintaba terminar. Habían sido las últimas fechas muy negativas para Newell's, no solo por lo que mostraba desde el juego, sino también porque empezamos a ver, y de hecho hemos confirmado en esta fecha sobre todo, la mejora de los equipos que corrieron desde atrás durante todo el año en materia de la lucha por la permanencia, porque bueno, Aldo Civi ganó en esta última fecha y bueno, si bien todavía tiene chances de alcanzar a Newell's, ya eso no le significa a Newell's la posibilidad de tener que pelear ningún puesto de descenso o de desempate. Y San Martín de San Juan volvió a sumar, es decir, fue otra fecha en la que Aldo Civi y San Martín de San Juan, que son los dos rivales, o al menos los dos equipos que desde el principio de año sabía que iban a pelear esto hasta el final, y que creo yo que han tenido los dos a su manera un buen segundo semestre. Bueno, llegan a la última fecha con la chance de salvarse. Se salvará uno, claramente, y bueno, el que está más complicado que todos es Godoy Cruz, un habitué de la primera división, un equipo que ya llevaba casi 20 años en primera y que bueno, haciendo una campaña bastante floja, incluso con componentes de planteles anteriores de Godoy Cruz que han sumado muchos puntos. Bueno, a pesar de cierta base de futbolistas, un equipo que llegó prácticamente desmembrado a esta parte final y que bueno, no ha conseguido estos resultados ante rivales directos y que bueno, hoy lo tienen en una situación realmente delicada. Pero hablando de lo que importa de Newell's, un partido que creo yo Newell's tenía que hacer. No había otra manera de la que Newell's pudiera salir de esta situación que no fuera esta, la que le vimos en el Tomás Adolfo Ducó, un partido en el que Newell's salió prácticamente con el mismo libreto con el que enfrentó a Unión hace una semana, sin la suerte de este último sábado. Y digo esto y es importante porque se hablaba mucho en la semana de línea de 4, línea de 5, lo que le faltó a Newell's frente a Unión y que necesitaba sí o sí tener frente a Huracán, los errores que tenía que corregir respecto al partido frente a Unión, justamente para no cometerlos ante Huracán, que el gol de Unión había sido de un cabezazo y Huracán es un equipo que se hace fuerte en esa vía. Bueno, cuestiones que uno habla cuando empieza en la previa a imaginarse un partido y sobre todo el contexto de cada equipo. Un Huracán que es un equipo
sólido el de Kudelka. Kudelka siempre ha hecho sólido Huracán y el torneo pasado es la muestra de esto, pero que Huracán en los últimos meses viene en un bache de irregularidad. Entonces, bueno, era un poco incierto saber con qué Huracán se iba a encontrar Newell's, si era con el Huracán que había hecho buenos partidos en este campeonato o con el que, por ejemplo, hacía 15 días había perdido frente al Aldo Civi y perdido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y que había dejado puntos importantes por el camino. Entonces era un partido en el que Newell's tenía que salir a jugar a suerte y verdad, sabiendo incluso que podía enfrentarse a un rival que lo superara, como no. Y bueno, finalmente fue esto segundo. Hay un buen partido de Newell's, también hay un partido de Huracán muy irregular y muy lejos de lo que supo mostrar en otro contexto, sin ir más lejos, aquel Huracán que llegó a la final del pasado torneo, siendo un equipo muy sólido en los mata-mata y muy difícil de batir. Y bueno, justamente si hay algo en lo que no se pareció el Huracán que vimos el sábado al que vimos el torneo pasado, bueno, fue en esto, ¿no? En la cuestión defensiva, porque bueno, más allá de que para mí los dos mejores futbolistas de Newell's han sido Charlie González y Luciano Herrera, que han inducido muchos de los errores de la defensa de Huracán, bueno, estos errores los cometió la última línea del globo, y a partir de allí un poco se empieza a explicar el triunfo de Newell's. La diferencia respecto al partido anterior, a lo que habíamos visto del Newell's de este Newell's de Bernardi, estuvo en la ejecución, porque desde lo futbolístico, desde lo táctico, yo vi a un equipo bastante parecido al que salió a jugar frente a Unión. No es cierto que Newell's jugó con línea de 5, que arrancó jugando con línea de 5 en este último partido, como se anunció tal vez en la formación, como incluso muchos colegas reportaron el equipo que iba a jugar a partir de los cambios que había y de los nombres. Y bueno, y allí también parece un poco que estuvo la búsqueda de Bernardi, porque si bien Newell's salió con tres centrales y con un 3-5-2, 5-3-2 en el partido frente a Unión, luego rápidamente en el primer tiempo cambió y vimos a Newell's con línea de 4 la mayoría del tiempo, y ese 4-4-2 que le vimos gran parte frente a Unión y que fue los mejores minutos de Newell's frente a Unión fueron con ese sistema, lo vimos el otro día en el Ducó. No fue una línea de 5 con Martín Luciano y Montero de carrileros como se preveía, sino que Lucas Sosa fue el lateral izquierdo, bajo, con muy poca implicancia en la hora del pasado al ataque, y Martín Luciano fue un volante, jugó como carrilero. Allí lo probó Bernardi en los entrenamientos y fue eso, un volante por izquierda, así como Buch fue un volante por derecha. Claro, características distintas, distinta salida, distinta combinación por cada costado. Newell's fue un 4-4-2 y luego lo que sí habíamos visto frente a Unión, con Charlie González y Herrera como dupla de ataque, los dos no jugando en línea, uno jugando por delante del otro o por detrás del otro. Y bueno, allí se explica mucho también esto que encontró Bernardi, que creo que parte de lo que iba a significar esta recuperación o no de Newell's iba a depender de si Bernardi encontraba algo con los nombres que tenía, con los mismos nombres que tenía Fabiani, con el plantel que había, si encontraba algo. Y cuando digo algo es una cuestión competitiva, alguna ventaja competitiva, alguna sociedad que le permita a Newell's, a partir de esa sociedad, de esa maniobra, de ese movimiento táctico, de esa jugada, encontrar goles que le signifiquen ganar partido. Bueno, lo encontró Bernardi con esta dupla de ataque, Herrera y Charlie González. Y digo dupla de ataque porque jugaron muchos partidos juntos, Herrera y Charlie González, pero no en las funciones y en los lugares en los que jugaron estos dos partidos con Bernardi, con Herrera siendo un mediapunta, jugando atrás de Charlie González como delantero, como lo que es Herrera, un delantero, y Charlie González siendo la referencia de área. Allí jugó siempre Charlie González, pero bueno, Luciano Herrera tuvo buenos y malos partidos este año, más buenos que malos, pero siempre en una posición más ligada a ser un extremo, a ser un delantero por afuera, con la necesidad y con la tarea de tener que
que marcar por su sector, de volver con el lateral, de pasar la línea de la pelota, y este Herrera, descolgado en la línea de Charlie González, le permitió a Newell's tener todo el tiempo una amenaza, porque Herrera y Charlie González han demostrado que se entienden. Ya lo habían demostrado en otros partidos, en otras situaciones, pero en este contexto específico, en este diseño, realmente han podido destacarse. Ya habían demostrado varias de estas cuestiones que frente a Huracán le salieron bien en el partido frente a Unión. ¿Qué pasó? Que frente a Unión estuvieron erráticos. Herrera tuvo una chance que no pudo convertir, Charlie González tuvo un remate desviado, tuvieron también muchas situaciones en las que no estuvieron finos, tal vez para el penúltimo toque o para el último toque, y en un contexto de un equipo que estuvo perdiendo de los 22 minutos y que tuvo después la necesidad de hacer el gasto. Este partido Newell's lo arranca ganando, y bueno, a partir de allí empiezan a jugar, pero siempre, si uno toma los dos partidos, uno ve una dupla de ataque que ha logrado molestar, que ha logrado generar peligro a la última línea rival. Y creo que eso es un mérito de Bernardi, porque bueno, entendió que más allá de todo lo que se pueda decir y de todo lo que se pueda analizar y que ya hemos analizado y se ha dicho a lo largo del año, con los componentes que tiene Bernardi, con el plantel que había a disposición y con los momentos de cada futbolista que eran los que eran, un equipo que estaba con el ánimo por el suelo y que no tenía mucha chance, no había mucha chance más de desarrollar un modelo o una idea, tenía que ir a lo seguro, a lo pragmático, que sus dos mejores delanteros, o al menos los dos delanteros con más experiencia, jueguen juntos y que el equipo juegue a la jugada que pueden jugar, al partido que pueden jugar González y Herrera. Y lo hicieron. Contra Unión falló en la ejecución, tampoco lo acompañó el trámite, tampoco se le acomodó el trámite del partido a Newell's. Contra Huracán, todo lo contrario. Y bueno, tenemos en Luciano Herrera y en Carlos González las figuras y los motivos, porque además marcaron los goles para que Newell's gane este partido. Y a partir de allí, a partir de esos dos goles, los goles son psicólogos en el fútbol. No hay mejor psicólogo en el fútbol que un gol. Un equipo puede estar 50 fechas sin ganar, los futbolistas pueden estar sin cobrar, pueden estar mal físicamente, pueden estar pasando un momento difícil desde lo personal, puede el club estar en una situación, un club cualquiera sea, estar en una situación delicada, pero siempre que aparezca un gol, que aparezca una jugada que termine en un gol, ya la sinergia del equipo es distinta. Y esto aplica para cualquier equipo del fútbol, y creo que en Newell's pasó eso. En un momento en el que tal vez más el fútbol nos enseña, porque este tipo de partidos, este tipo de situaciones enseñan y mucho a los futbolistas, desde ya, desde la experiencia, desde lo que les cambia un resultado, si es positivo o si es negativo, y para nosotros los periodistas en el análisis, porque siempre se tiende luego a decir, ¿y si esto hubiese pasado? ¿Y si hubiese pasado lo otro? La realidad es que a los 25 minutos del partido, Newell's vio pasar la película de su vida por delante. Y hablo de esa jugada que es previa al primer gol del partido, al gol de Luciano Herrera. Una jugada en la que se muestra, se queda de manifiesto que la suerte y verdad en el fútbol casi siempre están divididas por un detalle. Y bueno, en cuestión de segundos hubo un despeje en la línea que lo que hubiese significado, de no estar ese despeje, que sea gol de Huracán, que el globo se ponga en ventaja. Y incluso después de una jugada en la que hubo un error defensivo de Newell's, un despiste de Lucas Sosa, un signo de pasividad defensiva, que era algo que le veníamos marcando a Newell's constantemente. Y de esa jugada no solo que Newell's sale airoso, que la saca barata, sino que de ese saque de arco peina Charlie González, se filtra entre los centrales Luciano Herrera, define y Newell's se pone en ventaja. De ver pasar la desventaja, de ver pasar la posibilidad concreta de que otra vez tenga que correr atrás en un partido, de que empiecen a agigantarse todos esos fantasmas con los que Newell's llegaba al Tomás Adolfo Ducó,
a estar ganando y encontrar un gol que a Newell's le dio más impulso que nunca, porque a partir de allí Newell's, que ya estaba parejo, era un partido hasta allí parejo, lineal, es cierto, allí Newell's encontró la confianza y encontró el combustible para que todas esas cosas que Bernardi había intentado bajar, esa línea que había intentado bajar Bernardi, de esas tareas que tenían asignadas cada uno de los futbolistas y de esa exigencia que tenía por sus hinchas, por sus dirigentes, por la situación en sí, se pueda plasmar. Y allí Newell's empezó a jugar. Si bien es cierto que hubo unos minutos de zozobra después de que Newell's se acomodó al gol, porque también en este tipo de partidos, con este tipo de equipos que vienen golpeados, que necesitan un resultado y que es tan delicada la situación, porque la situación de Newell's hasta el partido con Huracán era delicadísima, acusó Newell's un poco el efecto, que es positivo, del gol a favor. Pero bueno, Huracán enseguida reaccionó, tiró algunos centros al área de Spínola. Parecía que Huracán se ponía en situación a dominar y que si Newell's cometía un error podía estar el empate. Y ese impulso de Huracán duró poco. Y bueno, 10 minutos después del primer gol llega el segundo tanto con una jugada exactamente igual. Un pelotazo que en este caso, con los roles invertidos, Luciano Herrera busca el duelo aéreo con Nehuen Paz, le gana, le pone el cuerpo, Nehuen Paz se cae y termina siendo de ese borbollón la pelota que le cae a Charly González, que él controla y define ante la salida de Galíndez. Y Newell's se ponía 2-0 y allí ya justificaba lo que era un trámite en el que Huracán, a partir de los 2 goles que le esbozó Newell's, se desdibujó y eso le permitió a Newell's ponerse en partido, tener alguna que otra chance y ya después entrar en un terreno que era no tanto de juego, sino más de gestión del tiempo, gestión del resultado y gestión de los esfuerzos. Newell's se puso a gestionar el partido y Huracán a hacer el gasto. Y después, el segundo tiempo fue un segundo tiempo donde Newell's resistió. Por momentos parecía que Newell's ganaba 1-0 y no 2-0, porque estaba realmente demasiado atrás. Y tal vez eso fue... Tal vez sufrió de más Newell's, pero lo cierto es que por el contexto, por lo que significaba tener esa ventaja y sostenerla y lo que significaba, Newell's sabía que si ganaba, realmente tenía gran parte de este problemón solucionado. Y eso también en la cabeza de los futbolistas siempre pesa, si pesa en la cabeza de los hinchas, más que nada de los futbolistas que están allí. Y Huracán, creo yo, luego no encontró los caminos. Si bien Kudelka hizo cambios, terminó Huracán tirando centros, una cantidad enorme de centros que en su mayoría fueron despejados por Salcedo y por Cuesta, que tuvieron un partido en el que cumplieron, sobre todo Víctor Cuesta. Y termina siendo un partido en lo global positivo de Newell's, porque más allá de la labor de Luciano Herrera y de Charly González, es increíble el partido de Charly González, la cantidad de duelos que ganó, y esto es algo que lo veníamos viendo en los partidos anteriores, porque ya el partido contra Unión había sido un partido en el que el paraguayo había ganado mucho por arriba, y este realmente fue increíble. Si no me equivoco, ganó 12 de los 18 duelos aéreos que disputó. Es una animalada, sobre todo teniendo en cuenta que un duelo no es una pelota por el suelo, no es una cuestión de mano a mano terrestre. En los duelos aéreos hay que elevarse, hay que saltar, hay que chocar, hay que mantenerse en el aire, llegar impulsado, orientar el cuerpo, orientar el cabezazo. Es un arte y en ese arte Charly González en los últimos partidos le ha dado a Newell's un plus para al menos poder, sin tanta elaboración, sin tanta retórica, poder instalarse en campo rival y generar situaciones de gol. Que no es que Newell's haya generado demasiado, fue un partido en el que Newell's no generó tanto, de hecho generó mucho más contra Unión, pero fue mucho más eficaz y mucho más certero en este partido, en un marco que le requería ser sí o sí eficaz. Ya el partido frente a Unión había sido un encendido de alarmas, que Newell's tenía que jugar, tenía que proponer,
tenía que ser sólido y que ir a buscar el partido, pero que no podía permitirse ser ineficaz, fallar en los últimos metros. Y bueno, Newell's lo pudo hacer en el momento más crítico y bueno, tuvo premio al final, más allá de algunas jugadas que Huracán tuvo en los últimos 15-20 minutos del segundo tiempo, ya con Newell's defendiendo. Newell's con los cambios Bernardi, luego saca Herrera, saca a Charly González, ingresa Luciano Lolo, arma línea de 5 Newell's, se retrasa, creo yo, más de lo que tendría que haberlo hecho, porque Huracán había agregado a Leonardo Gil a la mitad de la cancha, que junto con Miljevic le estaban manejando mucho la pelota. Era casi un partido de handball, Huracán moviéndola de lado a lado sin poder tener pase filtrado y jugando mucha pelota al área que Newell's despejaba, pero Newell's tenía a Huracán muy cerca, y la ventaja, si bien era de 2 goles, cualquier gol de Huracán antes de los 5 minutos finales del partido hubiese significado tal vez otra película para el equipo de Bernardi. Pero bueno, salió airoso Newell's de la situación, y creo que se termina dando la lógica. Yo siempre hablo mucho de la lógica, porque me parece que uno no puede hacer análisis de futbolistas, de equipos, de técnicos, sin escindirse de lo que son individualmente, de la idea del club y de los objetivos, ¿no? Y bueno, creo que Newell's hizo un año en el que realmente, por lo que planificó, no era mucho más que esto. Con el plantel que Newell's armó, no daba mucho más que para vagar por la media tabla, tener alguna chance en Copa Argentina y bueno, en los partidos importantes, ante los rivales de más fuste, iba a estar en desventaja en la cuestión de la jerarquía. Y eso que Newell's tuvo muchos puntos que sumó ante rivales que estaban por encima en la tabla. Bueno, lo cierto es que a veces se da la lógica también en que, por ejemplo, si uno va a los refuerzos, a las caras nuevas que ha tenido Newell's en este año, los 3 mejores, hablamos de los futbolistas que han llegado en este año y toma los últimos 2 mercados de pases, verano e invierno. Bueno, Herrera, González y Cuesta han sido los mejores, y han sido los mejores en el partido que le vale a Newell's la permanencia. A veces uno encuentra en la lógica ciertas respuestas a cuestiones que, bueno, después pareciera que uno tiene que ir más profundamente para escarbar. Pero bueno, el techo bajo que tenía este plantel de Newell's se notaba desde enero, se manifestó en muchos momentos. Creo yo que hubo momentos en los que Newell's logró sumar un colchón de puntos que le permitió, por ejemplo, llegar a esta situación. No creo que Newell's no tiene que pensar tanto en los puntos que perdió, sino en los que cosechó. Porque bueno, Newell's tuvo un momento en el año de dinámica positiva, con Fabiani como técnico, con Keylor Navas, en los que la idea que Fabiani les mostró rápido a sus futbolistas caló desde el mensaje, se pudo plasmar en muchos partidos por la eficacia y sobre todo porque tuvo en Keylor Navas un futbolista que le daba sentido a esa idea. Newell's fue un equipo diseñado para defender en bloque bajo. Hablo de la llegada de Fabiani, en bloque bajo, incluso un equipo que siempre recibió muchos remates. Claro, con un arquero de la talla de Keylor Navas y con una última línea que creo que Fabiani encontró y le dio recursos, le dio réditos. Hablo de este Lolo Cuesta, de Martino, de un Montero que fue de menos a más, y de un Jacob que, bueno, siendo defensor en la mitad de la cancha, a Newell's le daba cierto control de esa situación en base a esa idea que tenía Fabiani. Bueno, era un diseño mucho más lógico que a Newell's le permitió puntos que lo hicieron irse a la mitad de la tabla y bueno, y darle un plus tal vez en la Copa Argentina, en la que Newell's, si bien terminó a mitad de camino, fue, si uno mira las estadísticas, fue su mejor participación en lo que es una Copa Argentina, sobre todo ganando partidos que Newell's, hablo de los mata-mata, no estaba acostumbrado a irse victorioso. Pero lo cierto es que muchas de esas certezas que había ganado Newell's en el amanecer de la era Fabiani, llegando a la mitad del año, luego
con el mercado de invierno, con las ventas, con algunas salidas, termina siendo un plantel que involuciona. Termina siendo un plantel que tiene menos en agosto de lo que tenía en junio. Y ese plantel de junio, a su vez, era menos del que tenía en diciembre del año anterior. Entonces, bueno, eso no es una cuestión que haya que achacarle ni a Fabiani ni a los futbolistas que han llegado, sino eso es una cuestión dirigencial que está ligada a la planificación, a la gestión deportiva, a qué objetivo y qué realmente Newell's tenía pensado para este año. Y bueno, en ese diseño, en esa idea, en cómo se pensó a Newell's en 2025, era totalmente lógico que Newell's iba a ser un equipo que iba a andar de mitad de tabla para abajo y que según las circunstancias, algunos partidos malos, algunos partidos en los que mereció más y no convirtió, partidos en los que iba a ser superado, partidos en los que por alguna razón la terna arbitral o los árbitros iban a influir para mal, otros para bien, pero que quedaba un poco Newell's a la suerte de alguna racha, positiva o negativa. Bueno, tuvo una racha positiva que lo hizo olvidarse un poco de pensar en la tabla baja, porque recordemos, este equipo perdió 5 de sus primeros 6 partidos en el año, o 6 de los primeros 7, entre la salida de Soso y la llegada de Bernardi. Pintaba para estar al fondo, de hecho estaba en el fondo cuando llegó Fabiani. Y bueno, a partir del promediando el torneo clausura, Newell's con Fabiani ya, sin Navas, sin Jacob, sin Martino, sin Silvetti, sin futbolistas que habían sido importantes y que Fabiani había encontrado en ellos un 11 que más o menos salía de memoria y garantizaba resultados. Se fue quedando sin esos nombres, fueron bajando el nivel muchos otros, y hablo de futbolistas de la columna vertebral, de Cuesta, Lolo, Banega, incluso Charly González también. Y terminó Fabiani en un ciclo que le sobraron 3 o 4 partidos en los que ya Newell's no encontraba respuestas, donde involucionaba, donde terminaba a merced de la eficacia de sus rivales o incluso del desparpajo de sus juveniles, que a veces en algún partido ingresaban y le daban alguna solución a Fabiani. Pero bueno, a partir de, sobre todo creo yo, el 5-0 con Boca y bueno, luego la derrota en la Paternal, Newell's termina encomendado a Lucas Bernardi, que estaba en la reserva, sin contacto con Fabiani, en otra película, haciéndose cargo. Y creo que Bernardi tampoco es que tenía grandes desafíos. Si bien sí, la responsabilidad era mucha, porque para Bernardi era mucho para perder. Para Newell's era mucho para perder. Si el interinato de Bernardi no tenía los resultados. Eran 2 resultados posibles: o salvarse o que Newell's descienda. Incluso este resultado de Newell's salvado no cambia ningún tipo de valoración respecto a cómo es Bernardi como técnico, cómo es Newell's como institución, cómo es este equipo, o la calidad que tiene este equipo, este grupo de jugadores, este plantel. Pero sí iba a ser muy determinante el mal desenlace, el desenlace no feliz. Pero más allá de eso, creo que Bernardi, que bueno, fue de alguna manera el candidato del consenso, y sobre todo en esto le pongo muchas fichas a Cristian D'Amico, que hoy por hoy es la figura más fuerte que tiene Newell's en la oposición, que bueno, fue uno de los primeros en dar la venia para que, bueno, Lucas Bernardi, que en principio no había llegado a la reserva para llegar luego a la primera, pero por una cuestión incluso de ser un exfutbolista, un futbolista con mucha historia en Newell's, con mucho vestuario de Newell's, con mucha cercanía con lo que es el mundo Newell's, se hiciera cargo del equipo por 3 partidos. Y en estos 3 partidos Bernardi tenía que encontrar una reacción, porque tampoco iba a ser un interinato muy largo, no iban a ser 6-7 fechas, iban a ser 3 partidos en los que Newell's en esos 3 partidos tenía que encontrar resultados, o un resultado que ya le permitiera olvidarse de este pozo en el que parecía que se metía, que iba derecho a no salir nunca más. Las últimas 4 fechas habían sido un poco el indicio de eso, y creo que Bernardi fue pragmático, no fue muy estridente, si bien
habló y dio varios mensajes hacia afuera. Creo yo que este gesto del último partido, de no ir a la conferencia de prensa y que lo haga Víctor Cuesta, significa también darle a este plantel que estaba golpeado, que sigue estando muy en deuda con la gente, de darle un espaldarazo. Y creo que bueno, Bernardi para adentro también logró convencer con el mensaje, ¿no? Porque bueno, Newell's mostró en estos dos partidos una cara muy distinta a la que venía mostrando en los últimos 5 o 10 partidos del ciclo Fabiani, que eso era lo que tenía que hacer. Ese era otro de los objetivos que tiene que cumplir sí o sí. Bernardi, que el equipo en 3 partidos cambie la cara. Si cambiaba la cara, iba a estar mucho más cerca de conseguir ese resultado que necesitaba. Bueno, pasaron ambas cosas. Primero, hubo el cambio de actitud, que no se plasmó en el resultado frente a Unión. Luego sí, frente a Huracán. Y Newell's ahora, si bien le queda un partido frente a Racing, en el que tampoco podemos decir que sea un partido que para Newell's esté de más, porque Newell's tiene que seguir sumando puntos, ya no para este año, sino para el siguiente, porque Newell's el año que viene pierde los puntos de la campaña que hizo con Gabriel Heinze, que es más o menos una campaña promedio, y le quedan las campañas hechas en 2024 y 2025 que han sido muy malas en lo numérico. Y bueno, entonces estos 3 puntos que tiene Newell's en juego frente a Racing son importantes, más para el futuro que para el presente, pero no deja de ser no deja de ser importante lo que logró Newell's en cancha de Huracán, sobre todo porque cada fecha que pasaba, y sobre todo, no digo cada partido de Newell's que pasaba, sino cada fecha, porque bueno, Newell's no conseguía resultados y sus rivales sí, y la brecha se achicaba notoriamente. Newell's comenzó 16º en la tabla anual en el torneo clausura. Antes de que arranque el torneo clausura, Newell's estaba 16º en la tabla anual y llegó a estar 27 hace algunas horas. Y bueno, ahora ya su situación no es terminal en cuanto a el descenso. Sí, lógicamente, y esto no cambia ni un ápice, es una campaña paupérrima la de Newell's en este año 2025, y sobre todo porque es una campaña que no mejora ni en resultado ni en rendimiento a lo que vimos en el 2024 de Newell's, que fue un año mucho más turbulento en cuanto a los cambios de estructura que tuvo Newell's, pero con algunos resultados futbolísticos que en el medio fueron compensando, y además en un año que no hubo descensos el año pasado. Este año, con los descensos, a pesar del crédito que había y el aire que había ganado Newell's con ese primer buen semestre que tuvo con Fabiani, realmente dilapidó y entró en este bucle de evolución-involución, o de no evolución a involución, que bueno, lo metió en una dinámica tan negativa en estos últimos partidos que bueno, terminó trenzado en una lucha que le era impropia ante muchos otros equipos que venían peleando por eso hace mucho. Por eso Newell's, en caso de llegar a la última fecha con chances reales de descender o de ir a un desempate por el descenso, yo creo que Newell's iba a estar en una gran desventaja, no tanto futbolística ni matemática, sino anímica. Y en este tipo de cosas la cabeza es fundamental. Por eso también es tan importante la muestra que dio Newell's frente a Huracán. Lo dijo Bernardi, había que dar un plus. Si había reacción es porque había un plus que podía sacar, y bueno, Newell's lo saca y termina o hace, mejor dicho, que este 2025, que su 2025 termine en una desgracia con suerte, como se le dice, porque la verdad Newell's tuvo muchísimos vaivenes, muchísimas cuestiones que incluso no tienen que ver tanto con lo futbolístico, con cómo jugó los partidos, con cómo disputó ciertos partidos, pero sí tuvo un año muy político, que lo seguirá haciendo y que lo será ahora más que nunca, y un año con muchísimas malos resultados, malos partidos, y bueno, que más allá de algunos momentos en los que maquilló algunas cuestiones, a este equipo, a este plantel, a este diseño de plantel, al principio y al final se le notaron todas las costuras. Entonces
Newell's sale de una situación complicada, tal vez, creo yo, es la situación más complicada de los últimos 30 años de Newell's. Y sale sabiendo que tal vez este susto le sirva. Sobre todo, más allá de que, bueno, van a cambiar muchas cosas en Newell's, al menos desde lo institucional, caras nuevas, una dirigencia nueva, siempre eso un poco que es barajar y dar de nuevo, pero con un precedente de que si Newell's otra vez planifica de esta manera un año, comete los errores de evolución de equipo, los errores en los mercados de pases, la gestión de los futbolistas, porque también acá hay una cuestión que lo he hablado aquí, del sistema de premios y castigos, de realmente Newell's en los últimos 2 años y medio hay futbolistas que han pasado de estar borrados a ser titulares, hay futbolistas que han pasado de jugar a no jugar, de entrar a no entrar, de la reserva a la primera, de ser importantes a quedar libres. Entonces, incluso muchos futbolistas que han tenido cuestiones disciplinarias incluso, y bueno, una capitanía tal vez, y aquí hay que puntualizar también el tema de Banega, que bueno, un poco Banega en ese llanto de la conferencia, de las declaraciones post partido en el Tomás Adolfo Ducó, tal vez, bueno, por primera vez expresándose y sacándose todo eso que tenía de adentro, ¿no? Un Ever Banega que realmente no estaba a la altura en este torneo clausura, que fue uno de los mejores de Newell's en el torneo anterior, que cuando Newell's estuvo bien desde lo futbolístico, o más o menos lógico, vimos un gran o un buen Banega, pero cuando vimos un Newell's no estar a la altura, mal armado, mal planteado, más ilógico, más caótico, bueno, se vio lo peor de Banega, y me parece que, lo he dicho también en otra oportunidad aquí, Newell's no estuvo a la altura de Banega, y tampoco Banega estuvo a la altura de Newell's. Entonces es una sociedad, un matrimonio que no maridó del todo, y bueno, veremos qué será el futuro de Banega, ¿no? Si hay futuro de Banega en Newell's, un futbolista que bueno, tiene una relación complicada con el hincha, o la tendrá, supongo, pero llama la atención que en 2 años Newell's no haya podido armar un equipo que 10, 15 fechas sea un equipo que pueda elevar a partir de Banega el nivel del colectivo. Nunca lo ha podido hacer, ha amagado al principio del año pasado con la Riera, en algún tramo del ciclo de Cristian Fabiani también, pero la sensación es que Newell's no entendió el futbolista, nunca entendió el futbolista que tenía. Con Ever Banega, tampoco Banega entendió al 100% la función que le confirió Newell's cuando vuelve Banega a sus 35, 36 años. Banega necesitaba otro contexto para ser quien es, pero Newell's también no necesitaba solamente a Banega, necesitaba un referente y un líder, y no lo tuvo en Banega en estos últimos tiempos. Por eso digo que es una relación que tiene pronóstico reservado, pero que me parece importante ver que haya hablado Banega, incluso que hasta incluso en esta cuestión comunicativa ha sido un futbolista que no ha hablado mucho, y que eso también muchas veces el silencio explica, y el que calla muchas veces otorga ciertas cosas. Bueno, creo que es genuino el llanto de Banega del otro día, pero sirve para contextualizar y para tener en cuenta que las dos partes no han estado a la altura, ni Newell's con Banega ni Banega con Newell's. Pero bueno, volviendo y ya para cerrar, Newell's encontró un triunfo necesario en el momento justo, y ahora sí podrá empezar a planificar, a debatir, a beligerar lo que va a ser su reconstrucción, porque lo que Newell's necesita es una reconstrucción, una refundación,
Y bueno, veremos a qué candidato los hinchas de Newell's eligen para que lo lleve a cabo. Empieza otro torneo, un torneo tal vez mucho más importante, pero que no podía empezar sin que antes Newell's al menos asegure su posición de equipo de primera para el 2026. Así será. Y lo que se le viene a Newell's, más allá de que ahora jugará el fin de semana frente a Racing para cerrar este año, empieza una época, un periplo donde Newell's deberá discutir muchas cosas. No solamente si jugar 4-4-2 o 5-3-2, o si tiene que traer a futbolistas del medio local o del extranjero, o si tiene que traer a un técnico más pragmático o un técnico más conceptualista. No son esas las discusiones que van a ser al fondo de la cuestión. Son mucho más profundas y bueno, seguramente serán para otro video también. Pero bueno, hasta aquí un poco el análisis de lo que fue el triunfo de Newell's y la salvación, con todo lo que eso implica, que para lo que fue este año de Newell's es decir mucho. Pasamos ahora a lo que fue el empate de Central el viernes frente a San Lorenzo en un partido que no tuvo goles, que en realidad tuvo goles pero que fueron anulados. Los dos, creo yo, correctamente anulados, más allá de las quejas de los hinchas de San Lorenzo primero por el gol anulado a Gastón Hernández, por un hombro, por medio hombro al fin, y el gol anulado a Enzo Jiménez por un offside de Comar, que es un offside pasivo, pero que es un offside que al fin y al cabo existe y que dificulta al marcador de Enzo Jiménez poder llegar al duelo con naturalidad. Por eso está bien sancionado. Un primer tiempo Central, creo yo, en que no estuvo a la altura. Le costó mucho el primer tiempo a Central. Fue mejor San Lorenzo, tuvo más situaciones de gol. Mereció San Lorenzo irse en ventaja en este tiempo. Y bueno, se lo notó muy estático a Central, pero muy errático también, sobre todo. Que es algo que no le veníamos viendo en los últimos partidos. A Central podía estar más pasivo el equipo de Holland en algunos tramos, pero en Di María, Campás, Malcorra, por lo general no son futbolistas que estén erráticos a la hora del último o del penúltimo pase. Bueno, eso lo tuvo Central en el primer tiempo. Mejoró en el segundo mucho, por izquierda, con Campás, con un Di María que se fue mucho más a la derecha, fue mucho más radical en su posición. Y esto es curioso porque bueno, a veces lo que sirve en la generalidad a Central en los últimos partidos le viene dando resultados, y creo yo que es lo que tiene que hacer Di María, el lugar en el que tiene que estar, suelto, por adentro, con la posibilidad de caer a la izquierda o a la derecha, según él más oportuno lo crea. Y bueno, lo vimos a Di María en una situación de bueno, jugar casi como un extremo derecho puro y ortodoxo en el segundo tiempo, y mejoró Central, porque bueno, también a veces no siempre son lineales las soluciones, ¿no? Central necesitaba a Di María más por derecha en este partido, y bueno, allí fue que verdaderamente el equipo de ayuda empezó a acusar un poco el desgaste del partido, ¿no? No es fácil dominar a Central durante mucho tiempo. San Lorenzo lo pudo hacer durante el primer tiempo, después ya en el segundo le quedó bastante lejos el arco de Brown, y Central hizo méritos como para abrir el marcador, un tiempo para cada uno, y el 0-0 creo que estuvo más que correctos. Los dos offsides, vuelvo a repetir, de esta nueva escuela de goles anulados, dos offsides de VAR, pero bueno, offsides al fin. Y bueno, tal vez lo más llamativo para Central es que otra vez volvió a no jugar bien en un primer tiempo. No lo hizo bien con Instituto, volvió a pasarle ahora. Pero bueno, también es cierto que no podemos analizar a Central con la vara en estos partidos, en estos últimos dos partidos, en este que pasó y en el que vendrá frente a Independiente, por una cuestión de que Central ya en lo que le compete a esta etapa regular no tiene más por ganar, más allá de su posición primero o segundo, que tampoco cambia mucho porque bueno, Central va a tener la localía
prácticamente en el 99,9% de los cruces. Por lo tanto, es lógico que haya una baja en cuanto a la intensidad. Lo que sí me sorprendió tal vez fue que haya futbolistas que estaban con 4 amarillas que no se hayan limpiado. Hablo de Sandes, de Di María y de Vélez. Si no me equivoco que era el otro. Así que bueno, no creo que jueguen de todas maneras frente a Independiente, pero si lo hacen deberán tener sumo cuidado. Casi que jugar en puntas de pie, porque una amarilla les significaría estar afuera de octavos de final. No creo que se arriesgue a eso Ariel Holland, así que bueno, yo creo que directamente, al ser de visitante el partido, esos futbolistas ni viajarán. Y incluso me imagino un equipo bastante alternativo para enfrentar a Independiente, que además ya va a estar eliminado, porque ya no tiene chances de llegar a los playoffs. Sí, de alguna chance de Copa Sudamericana, al menos a la hora que estoy grabando este video, pero será un partido más para completar el calendario que para pelear por alguna situación real de tabla o de copas. Lo importante para Central empieza en 15 días, cuando le toque arrancar los playoffs, siendo el equipo que mejor jugó en este torneo clausura y siendo el equipo que más obligado está, creo yo, a ganar este campeonato. Un poco por lo mostrado, un poco porque fue el primero en la tabla anual y otro poco porque tiene y arrastra esa vieja deuda de lo que fue su torneo de apertura, un torneo en el que Central arrancó bien, pero que no demostró esa superioridad o esa regularidad en los mata-mata. También es cierto que es muy difícil y que justamente es sinuoso e injusto este formato de torneos para los equipos, en este caso tan regulares como Central, porque bueno, serán 4 partidos a suerte y verdad, y una mala tarde te puede dejar afuera. Central tuvo una mala tarde frente a Huracán, que había sumado menos puntos en el torneo anterior, que venía sin tal vez esgrimir tantos argumentos de ser un mejor equipo que Central, pero llegó Huracán, se plantó en Arroyito, lo eliminó y luego llegó a la final, que no pudo ganar porque encontró un platense que jugó mejor ese juego y terminó siendo campeón. Bueno, este formato está abierto a ese tipo de sorpresas, por eso Central deberá tratar de llegar a punto caramelo a esos partidos y estos 2 juegos, San Lorenzo y Independiente, quedan en el medio de, y es por eso que es lógico que no hayamos visto la versión de Central que hemos visto, por ejemplo, en el partido frente a River, en el partido frente a Vélez, o partidos en los que Central realmente se estaba jugando, ya sea por la tabla anual, ya sea por ser local, por sumar y por escalar, y que vimos un equipo que tuvo otra forma y que tuvo otra predisposición para ir a buscar el partido. Pero bueno, seguramente para eso faltará. Se vendrá ahora un partido en el que Central irá a la cancha de Independiente, una cancha siempre difícil, y bueno, seguramente Holland a buscar de ese partido alguna solución que podría necesitar en algún segundo tiempo de los octavos, porque bueno, creo que el equipo de Central sale un poco de memoria, si no hay bajas. Central va a debutar en los octavos con Brown, con Enzo Jiménez, con Comar, Mayo y Sandes, que Ibarra y Malcorra van a estar en la mitad de la cancha, que Di María va a estar suelto por el centro, con Campaz a la izquierda, y bueno, a la derecha podrá jugar Duarte en algún según el rival, o Santi López. Bueno, tal vez ese sea el puesto que esté en juego en este partido frente a Independiente, y que el 9 va a ser Alejo Vélez. Lo que necesite probar Holland tal vez sea ese futbolista 12 o 13 que en un partido de playoff, de octavos, cuartos, semi o final, trabado, que haya que destrabar, mejor dicho, o que haya que ir a buscar porque el rival se adelantó, o que tenga que asegurar, bueno, qué futbolista es más adecuado para tal o cual contexto. Y creo que esa pregunta, o al menos esas preguntas, Holland las va a buscar responder en función de lo que pueda haber en este partido frente a Independiente, que van a jugar futbolistas que no vienen jugando tanto. Tal vez lo más incómodo para Central sea lo que es más estadístico que futbolístico, que es el tema del invicto. ¿Qué tanto te sirve llegar invicto
a un momento en el que ya ese invicto se pone en juego y significa todo o nada. Bueno, probablemente sea importante eso también. Yo creo que no es tanto el invicto que Central tenga la presión de sostenerlo, sino la cuestión de que Central es un equipo que en este campeonato ha estado muy poco tiempo yendo abajo en el marcador. Un rato frente a River y creo que 1 o 2 minutos frente al Instituto de Córdoba. Es muy poco tiempo y bueno, seguramente si en algún partido le toca a Central arrancar perdiendo en los playoffs, bueno, cómo gestiona esa situación, sabiendo que muchas veces en los mata-mata un gol o quien marca primero termina condicionando no solamente el partido, sino también el resultado. A fin de cuentas, bueno, muchas cosas que Central deberá demostrar, que ya ha ido demostrando muchas durante el año, pero que bueno, llega el momento del año en el que Central y todos los equipos de fútbol argentino, bueno, tienen que ponerlo todo allí y tener 4 partidos consecutivos, 90 minutos de un partido sin fallas o con la menor cantidad de errores posibles. Porque bueno, más allá de los aciertos, y esto ya ha quedado demostrado, lo que importa en estos torneos que se definen de esta manera es no conceder errores, o no tener errores en esos momentos puntuales que te sacan o te hacen seguir en un campeonato que en este caso define al campeón del fútbol argentino. Difícil encontrar una figura central el otro día, sobre todo por lo dispares que fueron lo que dio en el primer tiempo Central con lo que mostró en el segundo. Y bueno, tal vez por descarte tocará quedarse un poco con Hamilton Campas y con el ingreso de Enzo Jiménez, porque también eso fue importante para que Central cambie. Entró muy bien el paraguayo y bueno, casi convierte un gol, de hecho lo convirtió y el VAR se lo anuló, pero bueno, otra vez Enzo Jiménez, un futbolista que comenzó siendo el 12 o el 13 en esta primera parte del año y que hoy, creo yo, no puede no ser titular, no puede no estar en 15 días cuando Central comience los playoffs. Hasta aquí un poco lo que ha sido breve, porque tampoco es que nos ha dejado mucho este empate de Central ante San Lorenzo, sabiendo que a Central le queda jugar con Independiente y luego seguirá en competencia para definir mano a mano con los 16 equipos, los 16 mejores equipos de este torneo clausura. Bueno, Central es uno de ellos y veremos la semana que viene seguro qué rival le tocará y a partir de eso haremos un análisis de por dónde puede estar ese partido. Pero bueno, hasta aquí un poco lo que compete a Central, que empató sin goles frente al Ciclón. Y hasta acá llegamos con este blog por el día de la fecha. Está bien, hablamos mucho más de Newell's que de Central por una cuestión lógica. Lo que estaba en juego esta fecha para Newell's era mucho más sustancial y creo que deja mucha más tela para cortar. Pero bueno, esto seguirá evidentemente la semana que viene con la última fecha para analizar qué nos deja ese Newell's Racing Independiente Central. Y luego tendremos mucho más para seguir hablando porque bueno, Central evidentemente va a seguir en carrera, tendrá al menos un partido más y Newell's no tendrá ya partidos oficiales, pero sí tendrá algo para los hinchas de Newell's tal vez en este momento mucho más importante de cualquier partido, que será la cuestión electoral, porque Newell's se define también qué va a ser de su vida, al menos desde lo institucional, los próximos 4 años, así que se vienen semanas cargadas que serán seguramente materia de análisis en este blog. Por lo pronto, lo que hemos repasado hoy, lo más importante de la fecha 15. Muchas gracias a todos por bancar, por estar pendiente, por ver los videos, por likearlos, por dejar su comentario. Se agradece mucho, a veces no hay tiempo para leerlos a todos. Hay también a veces esto se edita, lo hace todo uno, sin mucho tiempo. Y bueno, se valora de todas maneras los comentarios y la buena onda. Y bueno, seguiremos en línea porque bueno, todavía faltan muchas cosas por definirse. Hasta la próxima edición del blog seguramente para contar y para analizar muchas de las cosas que quedan para observar. Muchas gracias.